Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. En el Mea Culpa de la semana pasada fuimos testigos de un horrendo crimen pasional, lo que los expertos llaman parricidio. Una joven pareja que nunca debió casarse terminó, producto de sus desencuentros e incomunicación, en la más descontrolada violencia, la muerte de la joven esposa a manos de su propio marido. En este segundo capítulo de Mea Culpa veremos una forma totalmente distinta de violencia, otro tipo de delito con la participación directa de muchos individuos. La historia que veremos a continuación no acaparó grandes titulares en la prensa nacional, a lo más pequeños párrafos en las crónicas policiales. Sin embargo, no por eso el drama era menor. Como ocurre siempre que se escarba en la génesis y desarrollo de un delito, descubriremos, a través del relato del periodista Carlos Pinto, pasajes insospechados de crueldad, violencia y dolor. Nos trasladaremos al año 1987, a un lugar alejado del centro de Santiago, específicamente a la comuna de La Pintana, donde un hecho delictual menor provoca una tragedia de proporciones. Los invitamos a conocer el caso La Platina. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Calla, Flacho. Guato. Guato, loco. Mira, guato. Calla, guato. Efectivamente, esto sucedió así esa mañana del domingo 7 de junio de 1987. Un robo de estas características podría ser considerado en los barrios marginales del Gran Santiago como un hecho sin mayor trascendencia. Sin embargo, perpetrado en contra del guardia de seguridad de La Platina, Jorge Cuevas, superó las expectativas de los propios protagonistas y dio origen a uno de los casos policiales más espeluznantes de la época. El afectado intentó en vano perseguir a los ladrones.
Ellos se esfumaron entre las enjutas calles de la población San Rafael en la comuna de La Pintana. Ante el fracaso, el vigilante emprendió a pie rumbo a su trabajo para cumplir con su habitual jornada laboral. El Centro Experimental La Platina está custodiado por una decena de guardias, grupo al que pertenece Jorge Cuevas. Este tentador predio se encuentra en el corazón de un populoso cordón de extrema pobreza, razón por la cual los vigilantes estiman que sus pobladores son sus más enconados adversarios. La ausencia de testigos y el desconocimiento de los ladrones indicaron rápidamente que el robo quedaría impune. Esto llenó de ira e impotencia a sus colegas, que desde luego hicieron causa común con Jorge Cuevas, el más antiguo del grupo. Entretanto, los eventuales delincuentes, Antonio Caviedes y Jorge Salas, ambos de 21 años, festinaban la fechoría, dando rienda suelta a los efectos de su loca trasnochada. Pero las casualidades le dieron a esta historia un rumbo no deseado. Los dos delincuentes, lejos de proponérselo, tuvieron la desafortunada idea de pasearse con la bicicleta exactamente frente a La Platina. Como era de esperar, los guardias de turno la reconocieron y no dudaron en su intento por recobrarla. La reciben dura ahí mismo para reducirlo. ¿Y usted? No, pues yo estaba en portería. Eso sucede a unos 100 metros de ahí de la portería, más o menos. ¿Cómo lo arrastran hacia el interior de La Platina? Los llevan detenidos, ¿no? Los dos vigilantes que los siguieron a ellos. Pero a punta de patada y combo. No lo llevan porque en ese trayecto estaba en la calle. ¿Y adentro qué pasa? Bueno, adentro ahí se les recibe con patadas y combo. Sí. Tras la llegada del jefe Manuel Correa, la situación tomó una dirección más insólita aún. Cuando la lógica indicaba que ambos jóvenes debían ser entregados a carabineros, los guardias recibieron la orden de trasladarlos al interior de La Platina. Ciertamente había en esta determinación un subrepticio deseo de venganza y también una particular muestra de poder. Los ladrones debían recibir un castigo ejemplar. Tomo la camioneta que tenía a mi cargo y acudo a la portería de la institución y ahí me encuentro con dos personas que estaban ahí esposadas y yo ordeno que ellos lo suban a la camioneta y lo hago llevar a un sector entre medio de los edificios de la institución. Las cartas estaban echadas. Antonio Caviedes y José Salas fueron trasladados hasta un lugar estratégico del predio. Vanas fueron las súplicas de los jóvenes pobladores, quienes presentían un castigo aún más riguroso por parte de los guardias. De este modo, el jefe, Manuel Correa, Gilberto Pacheco, Gastón Muñoz, José Correa y el dueño de la bicicleta, Jorge Cuevas, asumieron desde ese instante absoluta responsabilidad en aquella arbitraria detención. En la soledad del Centro Experimental La Platina comenzó a escribirse ese domingo 7 de junio una aberrante historia. Los pobladores indefensos, atados de manos y con su rostro cubierto, comenzaron a sentir el rigor de un castigo demencial. Los 5 guardias comprometidos en la situación optaron por golpear haciendo gala de avesadas técnicas de artes marciales. De este modo tendrían entonces la certeza de no dejar huellas visibles en los endebles cuerpos de los pobladores. Y ahí en ese momento, golpeamos alteradamente uno, después el otro, preguntamos, no responden, no dicen nada,
no se quejan, no hay reacción de su parte, no obtenemos la información que nosotros estamos requiriendo. Y los seguimos golpeando. Esa es la cosa. Bueno, había un grupo de vigilantes que tenía, según la legislación vigente, instrucción de artes marciales. Yo la tenía también. Y había uno que no la tenía, que venía a su primer día de trabajo. Y los demás, todos teníamos un poquito. Había uno otro que tenía un poquito más, unos más, otros menos. Y los golpes se centran, las órdenes mías, son de golpear desde aquí hasta acá. Solamente, no en el rostro ni otra parte que pueda quedar marca. Los 5 vigilantes descargaron sobre los muchachos indefensos toda su violencia acumulada. Desde luego nunca hubo razones para tanta rudeza, ni tampoco atisbos de cordura para dar por terminada esta verdadera masacre, cuyos límites a esa altura eran demoníacos. Llegó un punto en que cayó uno de ellos, me acerqué a tomarle el pulso y comprobé que estaba mal. En ese momento yo le hago saber a Manuel Correa, el jefe de seguridad, que el muchacho se encontraba mal y que había que dejar de golpearlo. Entonces, ese creo que fue el primer acto de misericordia dentro de todo la golpiza. Y él determina en ese momento detener los golpes. Ya supongo yo que era demasiado tarde, pero estaban aún con vida. Eso mismo sucede con el segundo individuo que estaba ahí. Bueno, a él no le tomo el pulso, pero como ya se había detenido la golpiza, no creí necesario hacerlo. Fue una determinación propia, una determinación guiada justamente por lo que estaba ocurriendo, porque había un exceso de violencia, un exceso de tortura, podríamos llamarlo. Efectivamente, el abuso de poder había llegado a su máxima expresión. Producto de la brutal golpiza, Antonio Caviedes y José Salas dejaron de existir. La decisión más instintiva fue esconder los cuerpos en algún lugar seguro hasta tomar en conjunto una decisión. Y conversamos, ¿qué hacemos? Empieza la conversación de qué hacer. El susto. La primera reacción es susto. ¿En qué nos hemos metido? Y bueno, se barajaron muchas posibilidades, pero al final la decisión final era enterrarlo en algún sector que yo debía ubicar. Ese fue un acuerdo entre todos. Y después de eso, tipo 10 de la mañana, yo me dedico a eso, hasta, digamos, 12 del día, a recorrer el predio, pero ya no con el afán de hacer esa ronda que hacía habitualmente viendo los trabajos, sino que ubicando el lugar preciso donde fuera lo más oculto, donde no se pudiera encontrar, o sea, no hubiera posibilidad de encontrar estos cuerpos. Finalmente, la postura del jefe, Manuel Correa, se tradujo en la última palabra. Había que enterrarlos. En otro lugar apartado del predio agrícola, el propio Jorge Cuevas fue designado para la insólita misión. La faena fue dura y demoró prácticamente todo el día. El plan posterior era juntarse al caer la noche para llevar a cabo el fatídico entierro. La oscuridad del invierno, interrumpida solo por la luz de la camioneta,
dejó entrever a los protagonistas de esta comedia de terror. Los procesos judiciales del caso La Platina no son certeros en esta parte de la historia. Entre líneas, se alberga la posibilidad de que ambos pobladores hayan sido enterrados vivos. Luego de ponderar la trascendencia del crimen que han cometido, los 5 guardias de seguridad se reúnen para realizar un pacto. Un pacto de silencio. Y así dar por terminado el asunto como si nada hubiese sucedido. Sin lugar a dudas, la muerte y desaparición de José Salas y Antonio Caviedes tuvo ribetes de crimen perfecto. Los familiares de ambos jóvenes, desconociendo absolutamente el fatal desenlace de sus vidas, iniciaron el calvario de una infructuosa búsqueda. Las diligencias para dar con el paradero de sus hijos condujo a las abnegadas madres a recorrer prácticamente todo Santiago. Las 2 víctimas eran hijos y hermanos ejemplares. En estricto rigor, ninguno de ellos tenía antecedentes policiales. La precaria situación económica de los padres de las víctimas impide acelerar los trámites de búsqueda. Así pasan los días y los meses, sin mayores novedades. No obstante, la esperanza de que un día aparezcan se mantiene latente en el corazón de estas madres. Después de un año de aquel trágico suceso, y cuando todo hacía suponer que el caso de La Platina engrosaría el archivo de los crímenes no resueltos, persistentes rumores que hablaban de extraños acontecimientos en el interior del centro experimental inquietaron la mente de la policía civil. El entonces inspector Escárate es designado para averiguar el hecho. Él y un equipo avesado de investigadores deciden abordar estratégicamente a Jorge Cuevas, sindicado en forma recurrente como uno de los que podría saber algo. ¡Aló! Dígame, ¿qué será? Permiso. Policía, andamos viendo el asunto de la... El plan de inmiscuir al guardia y responsabilizarlo de situaciones que en modo alguno estaban claras le dio resultado a la policía. Jorge Cuevas, como esperando ese momento en lo más profundo de su ser, confesó su participación en la muerte y posterior entierro de los 2 jóvenes. Hasta ese instante, la sorpresa era mayúscula para el personal de investigaciones. Ellos no sabían con certeza de qué se trataba, ni menos los nombres de las víctimas. De cualquier modo, la pesquisa tuvo carácter de relámpago. Una vez detenidos los primeros implicados, el propio inspector acude al interior de La Platina, donde se supone están las víctimas enterradas. Después de un año, Jorge Cuevas cumple paradojalmente la misión de desenterrarlos. Tienes que estar acá. La expectación cunde en el lugar. Luego de algunas horas de trabajo intensivo, el vigilante comprueba con asombro que los cadáveres no existen. La precaución que tuvo Manuel Correa, quien cambió la topografía del lugar a los 3 meses del crimen, condujo a error a su colega. Claro está que mientras no hubieran víctimas, no existía delito, ni mucho menos detenidos. En esta idea se amparó el jefe de los guardias de La Platina para guardar estricto silencio. ¿Qué pasa?
No obstante, por obvia deducción policial, fue rápidamente conminado a descubrir e indicar el lugar del entierro. Pero el cambio de geografía del sector fue tan ostensible que el propio jefe no dio con el sitio exacto. En estas faenas, personal de investigaciones y 2 de los guardias pasaron prácticamente 3 días completos. A pesar de ello, la búsqueda no dio resultados. Parecía que el caso de la Platina estaba condenado a no resolverse, pero el inspector Escárate tenía la corazonada de que el testimonio de los detenidos era fidedigno. Entonces, consiguió una maquinaria pesada y, sin pensarlo 2 veces, decidió excavar y abrir una zanja para encontrar indicios de las víctimas. La expectación y el suspenso se mantuvo por largas horas. La máquina excavadora no cesó de herir la tierra. Cuando la zanja se extendió por largos 50 metros y los investigadores analizaban meticulosamente todo objeto que diera señales de los desaparecidos, la húmeda tierra dejó ver por fin huellas concretas. En ese preciso momento se pararon las faenas de rastreo y rápidos análisis confirmaron la existencia de los cadáveres que andaban buscando. Con la misma prisa, personal de investigaciones se dio a la tarea de identificar a las víctimas. No hubo dudas respecto a la juventud de ambos, y de acuerdo a la fecha de muerte, se hurgó en el archivo policial para hacer coincidir denuncias de presuntos desaparecidos. De este modo, hubo absoluta certeza que se trataba de Antonio Caviedes y José Salas. La esperanza de encontrarse algún día con su hijo se desvaneció para siempre. La noticia de que efectivamente había muerto en manos de los guardias de la Platina fue demasiado castigo para su corazón. No existe dolor más grande para una madre que la pérdida de un hijo. La señora Elisa recuerda así a su querido José Antonio. Siempre andábamos con la esperanza de encontrarlo vivo. Nunca de encontrarlo muerto. Por eso usted soñaba con él y lo esperaba. Sí, yo lo esperaba a él, que llegara. Todos nosotros. Nunca nos pensamos que estaba muerto. ¿Y de verdad lo esperaba el 18? De verdad, sobre todo para la Pascua. Mi hijo era el único que me regalaba todas las Pascuas, me regalaba las gargantillas más lindas que encontraba. Muy baratas. Muy baratas le costarían a él porque no eran buenas, no eran finas, pero para mí eran una cosa de oro. Todas las noches mamá se tomó los remedios, mamita quiere un cafecito, así se lo lleva. ¿Lo quería usted? Sí, mucho. Tengo 7 hijos, pero tengo 2 que son los mejores hijos, que es Andrés y Antonio. ¿Cuánto tiempo pasó, señor, hasta entender que realmente su hijo desaparecía? Un año esperamos nosotros buscándolo. ¿Y en ese año tampoco pensó usted que le había pasado algo? No, nunca pensamos nosotros. Hasta junio nosotros todavía esperábamos de que él volviera. Porque decíamos nosotros que andaba trabajando para traer plata. Por su parte, la familia Antonio Caviedes aún no se conforma con la pérdida de su hijo. Y esa noche él me vino a pedir permiso que iban a estar ahí a la puerta. Yo incluso como a la 1 de la mañana lo fui a ver si estaba ahí. Y me pidió mi radio, unos cassettes, y yo se los presté. Y en la mañana a él lo vinieron a buscar para jugar a la pelota. Entonces yo le dije que estaba a la puerta y lo fueron a buscar y no lo encontraron. Y de ahí yo me levanté al tiro y fui aquí atrás del pasaje
que ahí tenía amigos, él, amigas, por si acaso ella estaba ahí, y no lo habían visto. Pasó una semana, pasaron 10 días, 15, un mes. ¿Y qué aconteció aquí en esta casa? ¿Qué aconteció con usted? Siempre la búsqueda. ¿Una búsqueda solitaria usted? Sola, porque, o sea, apoyo de mi marido no tuve para buscarlo. Si él lo buscó solo. Y de ahí que la gente más o menos entra a reírse de uno. ¿Por qué? Porque sí, porque ahora aquí llegaba, me decían, lo vieron en tal parte. Allá partía. Y no era verdad. Yo hasta el momento todavía no puedo creer que él esté muerto. Porque cuando lo velaron, no lo vi. No lo vi. Y yo donde ande, siempre voy a verlo. Siempre lo veo. ¿Eran muy empanables con él? Mucho, mucho, mucho. Cualquier cosita que tenía, pedacito para cada uno. Cualquier cosita. El dolor que nosotros vamos a vivir siempre, nadie nos va a borrar. Nadie. Para mí fue mi gran hermano, además encima el único hombre. Era el único apoyo que nosotros teníamos. Mi papá a nosotros nunca le apoyó en nada. Jamás. Es lamentable, pues queda para mí ahora apoyar a los niños jóvenes, mis amistades que son jóvenes. Tratar de aconsejarlo, que nunca anden en esto y lo otro, porque no me gustaría que él lo viviera de nuevo. Porque es doloroso, es triste. Se sufre mucho. Pero Luisa, ¿usted los perdonaría? Yo creo que no. Han pasado 5 años de aquel trágico suceso. Los autores se encuentran recluidos en la cárcel de San Miguel. A pesar de estar prácticamente en un mismo sector, entre ellos no existe mucha comunicación. La duda sobre quién fue el delator que rompió el pacto de silencio ha sido probablemente la causa de este celoso distanciamiento. Este es, hoy, Jorge Cuevas, el guardia a quien le robaron su bicicleta. ¿Qué haría usted si ve a la madre de una de las víctimas? Si yo la conociera y la viera, le pediría perdón. Que me perdone, así como también le pido perdón nuevamente a mi madre. Por todo el daño que le he causado. Durante los primeros meses de prisión, los 5 guardias de La Platina recibieron protección de gendarmería, ya que su calificativo de matachoros en la jerga carcelaria es altamente cuestionado. Desde luego, este fue un duro obstáculo para obtener su testimonio. De hecho, Gastón Muñoz, condenado a 20 años y sindicado como uno de los verdugos más encarnizados en la golpiza, no quiso dar la cara. Entrar en este recinto en busca de personajes tan negados por la sociedad nos predispone a encontrarnos con rostros que representen el daño que cometieron. Sin embargo, nada está más lejos de ello. Cuando se trata de primerizos, el proceso carcelario parece ejercer sobre ellos un sentido de culpa distinto, que en muchos casos incluso los convierte de victimarios en víctimas. Gilberto Pacheco tiene sobradas razones para sentirse víctima. Aquel 7 de junio de 1987, cuando se produjo el acto criminal, era su primer día de trabajo. Como nuevo, como recién llegado, no estaba como le dijera, tratando de mantener una conducta para poder permanecer en el trabajo. Eran un par de meses que yo estaba cesante y había una familia detrás mío. Entonces
es difícil la situación, decir no a algo que, bueno, yo tampoco sabía que iba a resultar en una muerte. Sabía que había algo anormal en ese procedimiento, pero no pensé tampoco que se iba a llegar. Hoy Gilberto Pacheco se dedica al oficio de carpintero mueblista, que aprendió aquí en la cárcel. Sus horas de trabajo comienzan apenas revienta el alba y termina cuando conjuntamente con los demás reos debe encerrarse en su celda. No se lo odia a nadie. Y creo que lo primero que pasa por la mente es tratar de quitarse la vida. Es tratar de terminar con todo. Porque uno sabe que a la postre se va a perder familia, se pierden los amigos, se pierden lo más valioso que uno pueda tener afuera. Entonces uno busca el camino más corto. Y yo creo que todos buscamos, en una pena así, buscar la muerte en forma rápida. Y gracias a Dios pude superar esa etapa. La superé con mucho esfuerzo, religiosamente. Y bueno, doy gracias a Dios por eso, por seguir vivo y por tener un trabajo aquí dentro, por sentirme que aún soy parte de la familia y sentirme que aún puedo hacer algo por ellos, aunque sea estando en esta situación. Yo hace mucho tiempo que dejé de mirar por las ventanas. Era algo que hacía constantemente, mirar por una ventana y observar a la distancia las luces de Santiago mismo, mirar el cerro, recordar cuántas veces anduve caminando, cuántas veces anduve por aquellos lugares sin quizás tomarle la importancia de vida. Y bueno, eso era doloroso, eso era... me estaba desintegrando de a poco y dejé de hacerlo. Y en cierto modo ya uno entra a acostumbrarse en este submundo. Y son otras las cosas, las metas. Afortunadamente yo he tomado el trabajo como una terapia, me ha servido un montón. Y gracias a ello he podido sobrellevar el tiempo. En otro sector denominado precisamente La Platina están los hermanos Correa. En realidad, el hecho de tener que protegerlos del resto de la población penal los mantiene ciertamente aislados, pero también con ciertos privilegios. Su celda es luminosa y amplia. Incluso le permite tener un pequeño taller de carpintería a José Correa. La mayoría de los guardias ha aceptado su responsabilidad en los hechos, pero ninguno quiere recordar ese instante fatal. ¿Cuál es su posición como ser humano cuando han pasado ya 5 años respecto al hecho deleznable, al hecho brutal que usted cometió o en el cual participó? Arrepentimiento del hecho mismo. Estoy arrepentido realmente porque he sufrido por mi familia. ¿Usted nunca pensó en la familia de las víctimas alguna vez? Sí, bastante también. ¿Y qué? Pensé, pero es que es doloroso empezar a pensar cuando alguien llega a la cárcel. Nunca me la había imaginado así. ¿Le encuentra usted razón en lo que hizo don José? No. No le encuentro razón.
Es un arrepentimiento de corazón que yo espero que me perdone esa familia. ¿Y sus hijos qué? También ellos también tienen que... Algún día se lo voy a contar, porque ellos están chicos todavía. ¿Qué les va a contar? Lo que hice, la verdad. ¿No siente vergüenza por eso? Arrepentimiento, vergüenza. Más arrepentimiento de lo que hice. ¿Usted era un delincuente antes? No, nunca. Nunca he sido un delincuente. ¿Tenía antecedentes de mala persona? No, nunca. Tenía buenos antecedentes, tenía buenas conductas en los trabajos. ¿Y cómo ahora en la tranquilidad piensa usted que logró meterse en eso, don José? Explíqueme cómo, por qué. No sé, para qué. Al parecer, no sé, no. Fue un instante de que alguien dio la orden o dijo, hay que hacerlo, hay que golpear a esta persona para sacarle la información. Pero tan brutalmente. No era la intención tan brutal. Este es Manuel Correa, técnico agrícola, jefe de La Platina y hombre de confianza de su administración. Todos los vigilantes protagonistas de este horrendo crimen le otorgan a él, en su calidad de autoridad eventual, gran parte de la responsabilidad de los hechos. Fue un hombre duro, terco, autoritario. Siempre impuso su criterio y sus órdenes eran palabra sagrada. Ahora está aquí, sumido en un rincón de su celda, leyendo la Biblia, porque según nos cuentan, entre rejas conoció a Dios y se ha convertido en un orador de su palabra. Lo que se siente es una amargura tremenda de haber hecho sufrir tanta gente. Gente desconocida, los familiares, nosotros mismos. Se siente una impotencia, un dolor que realmente no se puede remediar con nada. Don Manuel, ¿usted sintió aquí en la cárcel el arrepentimiento? Cuando yo llegué y vi, uno ve la impotencia, la desesperación, ve que todo está perdido, ve un mundo negro hacia adelante, ve que prácticamente todo ya no le queda vida, está todo perdido, etcétera. Piensa uno lo peor, piensa hasta incluso la muerte. ¿Usted pensó en la muerte? Sí, en varias oportunidades. En una muy especial, a raíz de la situación económica, mi familia debió emigrar al norte. Era una Pascua. Y esa Pascua la pasé solo. Que sin nadie. Habían niños jugando, globos, fiesta. Y yo estaba solo en mi pieza. Me acuerdo, me puse de rodillas y dije, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Y empecé a mirar el techo. Había unos fierros
Y dije, me voy a colgar. Pero dije, también soy un hombre inteligente, ¿por qué tengo que hacerlo igual como lo hacen todos los delincuentes de aquí? Ocurrió todo un proceso de transformación en mi vida. Y todo este tiempo que yo estuve aquí, que estoy aquí, me ha permitido reflexionar. Es mucho el tiempo que tiene el preso, el reo, para pensar en su familia, en sus problemas. En el caso mío yo pensaba pensar por qué lo hice, qué ocurrió, qué pasó por mi mente, por qué me levanté, por qué hice eso. Y creo que acercándome al Señor fue la única respuesta que encontré ahí. Estaba todo. ¿Y por qué lo hizo, Manuel? No tengo respuesta para eso. No sé. Algo malo había en mí. Sé que lo había. Sé que lo había. Por eso hablo del ayer y del hoy. Ese malo ya no está en mí. Hay gente que me ha venido a ver, ha visto el cambio. Yo lo conocí a usted, pero usted era así, de esta manera, y era de esta otra manera. Usted no podía mirar a la cara. Usted era un hombre huraño. Una vez le pedí a una persona que me definiera con una palabra cómo era ese Manuel Correa pasado. Y me dijo, usted era veneno. Ese era el retrato que tenía la gente de mí. Hoy día no. Manuel Correa antes nunca lloró. Hoy día llora Manuel Correa, sufre. Y se arrepiente verdaderamente. Y quiere una vida nueva. Quiere una oportunidad en esta vida. Manuel Correa, su hermano José y Jorge Cuevas fueron condenados a 10 años. Gastón Muñoz y Gilberto Pacheco recibieron 20 años de prisión. Cuando el ser humano decide aplicar justicia por cuenta propia, se produce una espiral de violencia que lo puede convertir en un cruel criminal, cualquiera sean sus cualidades personales. No existe vengador justo ni bueno. El derecho penal tiene por finalidad neutralizar el potencial de agresividad del delincuente y el impulso de venganza de la víctima. Ha terminado este reportaje que es realmente impactante, por decirlo menos. Y se abre entonces ahora nuestro espacio de conversación con nuestros panelistas. Ustedes ya se los presenté la semana pasada, pero vuelvo a reiterar quiénes nos acompañan para dilucidar algunos temas de mucho interés que quedan para tratar luego de este mea culpa. Nos acompañan el criminólogo Andrés Domínguez, el doctor en psicología Giorgio Agostini y el periodista Carlos Pinto. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Andrés, yo quisiera partir con usted preguntándole lo siguiente. Una de las cosas que a mí me llama la atención, observando el reportaje que vemos, es las culpas o las sentencias, más bien, que se han dictado. ¿Cómo puede entender uno que, por ejemplo, el jefe de este grupo, que uno supone que tiene una mayor responsabilidad, sea condenado a 10 años y uno de los guardias, que llevaba tan solo un día trabajando, a 20 años de prisión? Es bien importante esa pregunta porque mucha gente debe estarse en este momento en su casa diciendo eso, ¿qué pasó aquí, digamos? Porque en general tenemos la costumbre de juzgar a las personas moralmente, más que jurídicamente. El derecho penal establece fundamentalmente las conductas que van a ser sancionadas, no las personas que van a ser sancionadas. Y por lo tanto, lo que el juez tiene que determinar es quién tuvo la conducta homicida principal en el acto. ¿Quién dio los golpes que llevaron a la muerte a esos dos jóvenes?
no quién es el más responsable moralmente de haber desencadenado una circunstancia global, que en ese momento, como dice el jefe del grupo, se trataba de dar una lección, de darle una lección a través de estos jóvenes a toda una población que estaba más allá. Pero solo una lección, no daba la orden de matar el jefe. Sin embargo, hay personas, y probablemente lo que le sucede a esta persona que hace varios meses que estaba cesante, que tiene una gran inseguridad frente a su jefe, que trata de demostrarle una adhesión tal que termina dando los golpes, seguramente, que fueron los que en definitiva causaron la muerte. Entonces, el Código Penal está juzgando el homicidio, no a la persona. Ahora, Carlos, este caso no se veía muy fácil de solucionar, ¿no? Porque había 5 personas que se habían confabulado para nunca decir la verdad. En definitiva, ¿qué fue lo que dio la pista de investigaciones para llegar a encontrar a los culpables? Bueno, ahí existe un hecho casi anecdótico. Ellos, los 5 protagonistas, ¿verdad?, hasta hoy día yo creo que ignoran realmente quién hizo la denuncia. Entre ellos existe cierto misterio porque se inculpan unos a los otros, pensando que el otro fue el que lo delató. Sin embargo, esto es una situación de ingenio, de profesionalismo de parte de investigaciones, que se acerca, ¿no es cierto?, a uno de los protagonistas, eligiendo probablemente al más cuestionado, que era Cuevas, el dueño de la bicicleta, respecto a la teoría del rumor. Yo creo que investigaciones funcionan muy bien con esto. Ellos van sintiéndonos, ¿verdad?, van sintiendo una situación de comentario que luego la profesionalizan y la llevan a cabo. Y bajo esas situaciones que llegaron a Cuevas preguntándole si algo sabía de esta situación. Y ellos, un detalle yo creo bastante psicológico, ellos esperaban el momento en que fueran aprendidos. Es una situación muy especial que yo creo que la psicología podría explicarnos. Se sabían culpables, no había cómo que ellos llegaran al final de este cuento. Sin embargo, esperaban el momento que los vinieran a buscar. Yo quisiera decir algo que me parece muy importante en relación a los familiares. Es muy duro, indudablemente, el que quede la impresión de que estaba muerto, pero más duro para los familiares fue permanecer sin saber qué había sucedido con ellos durante tanto tiempo. La desaparición de la víctima, en este caso, es la privación del derecho a estar vivo y el derecho a estar muerto. El no poder saber la familia, mantener en la casa la esperanza todos los días, va a llegar, seguro que va a volver, debe haber ido a algún lado. Esa es una muerte lenta, es una muerte que gota a gota, todos los días va cayendo sobre los padres, sobre la familia, y ese, yo diría, una verdadera tortura psicológica, atroz. Y por eso la gravedad de haber querido enterrarlos y hacerlos desaparecer es extraordinariamente grave. Ahora, Jorge, vamos entonces a eso que usted estaba hablando y también lo estaba diciendo Andrés, de lo que es el descontrol en el uso de la fuerza. Yo creo que sería bastante importante, de manera preventiva además, tratar ese tema. Yo creo que qué es lo que gatilla, en definitiva, que un ser humano pierda el control sobre sí mismo y actúe de esta manera. Sí. Todo ser humano, dentro de nosotros, junto con la parte amorosa, cariñosa que tenemos una contrapartida que es la parte odiosa, rabiosa. ¿Vale? Sí, son 2 instintos básicos, 2 tendencias básicas que todos tenemos. Lo que ocurre es que la persona sana, madura, es capaz, frente a situaciones inclusive límite, de tener un manejo adecuado de su agresión y de su rabia. Vale decir que su respuesta va a ser proporcional a un hecho que le está provocando. Siendo la situación extrema, por ejemplo, si la persona intenta matarme, entonces me tengo que defender legítimamente. O sea, vamos a ver en este caso eso no lo hay. Lógico, porque aquí hay un delito primero, que es el robo de una bicicleta. Fue un robo con violencia, según vemos en el reportaje. Y eso es muy importante, porque ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, cuando sufrió una violencia de ese tipo, yo lo mataría? Y no sabe que a lo mejor es capaz de llegar a hacerlo si tiene los medios en su lado. Y por eso en este caso hay algo que es muy grave, que es un grupo humano que tiene el dominio de ciertas técnicas de violencia sin la formación profesional de un policía. Usted está diciendo algo bastante serio, Andrés, porque ellos son guardias de seguridad. O sea, de alguna manera la sociedad supone que son personas preparadas para prevenir el delito. Pero no olvidemos que en nuestro país hay 80.000 guardias de seguridad. Pero no tienen un entrenamiento adecuado que integre la noción de derecho, que es el control de la fuerza, al uso de la fuerza, como es lo que se hace en la policía. En este caso,
estos guardias debieran tener una supervigilancia y un control de Carabineros de Chile, que son quienes tienen justamente la tarea de prevención, y ellos se supone que están para la prevención, estos guardias. Sin embargo, ese control no existía en ese momento y ahora se estudia una ley para hacerlo. Andrés Domínguez, evidentemente aquí hay una especie de histeria colectiva, ¿no es cierto?, un comportamiento colectivo para llegar a la muerte. Pero ¿de qué manera incide el hecho posterior de querer enterrarlos? Pues yo creo que ahí eso es un agravante, ¿no es cierto? Bueno, siempre, en el caso de Mario Villarroel, antes del parricidio, ¿no es cierto?, él quisiera volver al comienzo, quisiera borrar lo que hizo. Eso es una cosa bastante infantil, pero que siempre sucede en las personas que cometen un grave error, en este caso un crimen atroz, y quisieran dejarlo en nada y hacerlo, disolverlo, y no asumirlo, no ser responsable de lo que hicieron. Entonces ahí hay un grado de irresponsabilidad que es muy cruel y que para la familia, especialmente de ellos, y es muy malo para ellos. O sea, en el fondo la justicia es la posibilidad de aclarar su responsabilidad frente a la sociedad, y es mejor enfrentarla, y entonces se puede ser bondadoso por parte de la sociedad, pero no se puede ser bondadoso cuando se trata de buscar quedar en la impunidad total. Ahora, sacando alguna lección, Jorge, yo creo que hay una pregunta que también se puede hacer usted en su casa, ¿no? Es la siguiente. ¿Qué certeza podemos tener de que estas personas, una vez libres, no vuelven a delinquir? Porque de alguna manera ya tienen una experiencia, saben cometer ciertos tipos de delitos. Me imagino que es una pregunta que lleva a lo mejor a cuestionarnos lo que es el sistema carcelario. Pero yo lo pregunto desde el punto de vista conductual. ¿Es posible pensar que esa persona, por ejemplo, da garantías de que no va a volver a cometer algo igual? Diría en alguna, lo que nosotros podemos observar, yo diría que efectivamente sí, pero no, yo tengo mi severa duda al respecto. Y no porque vaya a cometer el mismo delito, sino que creo, en un estudio que yo alcanzo a percibir algunos elementos aquí, que su personalidad y sus características, eventualmente en una situación diferente, pero vale decir que lo coloque en situación límite, es probable que vuelva a cometer algún hecho de violencia inusitada de nuevo. Sí, de hecho, el sistema carcelario, que no lo vamos a integrar en este momento, pero claro, no es una garantía en este minuto que signifique la readaptación de la persona a la sociedad. Yo creo que algunos sí. Yo lo noto uno auténticamente como que toman conciencia de cuál fue el resultado de su acción y están realmente arrepentidos. En otro yo diría que es un pseudo arrepentimiento más bien verbal que auténticamente profundo. Inclusive habla en tercera persona y se coloca como que es otra persona la que realmente está arrepentida. No él, como él no asume, mire, yo, mi identidad es la que realmente se equivocó, sino que es otro. Lo que hacen justamente los niños. Los niños pequeños, cuando dicen, mire, ¿quién rompió ese vidrio? Dicen, la muñeca, por ejemplo. Es otro, no soy yo. Porque es una dificultad para asumir esta responsabilidad y las consecuencias. Y lo mismo pasa con esto de enterrarlo, que es un mecanismo de negación. O sea, quiero negar y borrar cualquier rastro que no ha pasado nada. Pero es un mecanismo muy primitivo que se da justamente en estas situaciones de extrema gravedad, como son una agresión que indica muerte. Bueno, estamos llegando ya al término de la conversación de hoy. Como aprecio yo, al menos estamos sacando un par de conclusiones importantes, ¿no? Aquí el manejo del autocontrol, el manejo de la propia agresión parece ser una clave importante para prevenir conductas desadecuadas o inadecuadas en la vida cotidiana y, por cierto, para prevenir el delito. Quiero agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros e invitarlos a ustedes y a ustedes el próximo miércoles a un próximo programa de Mea Culpa. Muy buenas noches.